Dios desconocido. Hola iglesia, ¿cómo están? Pues qué alegría estar de nuevo con ustedes, estoy emocionado. Creo que este es uno de los temas, probablemente esta es la predicación de todas las que he podido llevar en la iglesia, la que más emoción me ha causado, la que más me ha hecho llorar en la preparación. No sé por qué, estoy como un poco conmocionado, pero quisiera transmitirle la expectativa que tengo con este tema, conociendo al Dios recto y justo. Quisiera que usted tomara su Biblia en sus manos o su celular. Yo siempre les digo que es bueno tener la Biblia en papel. Quisiera que usted me acompañara a varios pasajes, estuviéramos ahí viendo cómo el Señor nos está enseñando, y con su Biblia preparada elevemos esta oración al Padre Celestial. Padre, gracias por este tiempo. Nosotros pedimos y rogamos que hoy tu palabra cumpla el propósito por el cual tú ya la diste. Estamos dispuestos y oramos para que hoy se dé toda la gloria a ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tú seas glorificado, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Abre nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra vida, y queremos ser sensibles a la voz de tu Espíritu para revelarnos a Cristo, para revelarnos al Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Esa es nuestra petición en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Pues esta es una campaña que se llama Conociendo al Dios no conocido, y solamente quería darles un dato curioso. En los estudios de teología hay varias áreas de la teología. Una que, por ejemplo, estudia los eventos futuros, ¿saben cómo se llama? Escatología. Hay otra que estudia los temas relacionados con la iglesia, que es la eclesiología, y así hay varias. Hay una soteriología, que es de la salvación. Y quería darles una información, y es que el estudio de Dios mismo, o sea, de los atributos de Dios, del carácter y la persona de Dios, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo? ¿Y alguna idea? Pues uno diría, pues teología, ¿no? Porque teología, Dios, teología. Pues se llama teología propia. Y yo creo que esa parte de la teología es de las más impresionantes, poder estudiar el carácter de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer en esta campaña, estudiar la propia teología, que es conocer a Dios mismo, su carácter y sus atributos. Y yo sé que cuando ustedes escuchan la palabra teología, eso les suena como por allá un universitario o un teólogo, un intelectual, alguien que estudió teología, pero quiero desafiarles en algo. Aún yo sé que algunos, cuando escuchan la palabra teología, como que de una vez ponen una cruz y dicen atrás, porque esos son unos que realmente han dañado la fe y han dañado el espíritu. Pero quiero desafiarles en algo, y es que cada cristiano es un teólogo. Si tú no eres un teólogo, entonces tú no puedes ser un cristiano. Y no me refiero a que tengas que ir a la universidad a estudiar teología formalmente, pero ¿qué es la teología? Es el conocimiento del Dios verdadero. Y quisiera que fuéramos a Jeremías 9:23. Yo tengo escritos los pasajes en mi computador y los voy a leer de mi computador, pero voy a hacer el ejercicio de buscarlos en mi Biblia en papel para, junto con ustedes, ver quién es más rápido para buscarlos. ¿Listo? A mí me gusta competir. ¿Ya lo encontraron? Jeremías 9:23 y 24. Y si usted tiene con qué subrayar o tomar notas, encuentre esas cosas que el Señor está ahí sacando a la luz, esos destellos de su gloria que están en la palabra. Dice, así dice Jehová: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. Y usted va a leer conmigo ese versículo: de que me entiende y me conoce. Pues yo soy Jehová, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en todas estas cosas me complazco, declara el Señor, declara Jehová. ¿Saben? Hay tres cosas que la gente y los humanos solemos
dedicar nuestra vida para conseguir dinero, riquezas, para ser poderosos o para adquirir sabiduría y gastamos nuestra vida en eso. Pero mira lo que el Señor está diciendo: si alguien ha de gloriarse es en que me entiende y me conoce. Si hubiera una prioridad que pudiéramos decir que es la más alta para una persona, para un ser humano, es conocer a Dios. Por eso digo que todos somos teólogos. De hecho, la vida eterna se trata de conocerle a Él. El Señor Jesús dijo en oración al Padre: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que con este preámbulo quisiera que entráramos al tema de la rectitud y la justicia de Dios. Esos dos atributos que algunos autores, teólogos, reúnen, esos dos atributos, la rectitud y la justicia, la reúnen, la suma de esos dos en algo que llaman la santidad de Dios o la integridad de Dios. Y es interesante porque la santidad de Dios es un atributo que es particular dentro de todos los atributos de Dios. Cuando leemos en Isaías capítulo 6, versículo 3, a ver quién me gana. Que la encuentren, diga ya. Uy, muy bien. Dice Isaías 6, versículo 3. Está Isaías teniendo una visión del trono de Dios y hay unos seres celestiales alrededor de la presencia inmediata de Dios. Y dice, y el uno al otro daban voces diciendo, sus seres celestiales, dicen: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Cuando nosotros en el español queremos enfatizar algo, una idea, cuando estamos hablando o escribiendo, ¿saben qué hacemos? Ponemos, por ejemplo, comillas, ponemos negrillas, ponemos cursivas o aún, por ejemplo, letras mayúsculas para enfatizar una idea, para enfatizar algo. Y los judíos, cuando escribían, la forma de expresar algo que era un superlativo, o sea, algo que era muy importante, era haciendo grados de repetición de las palabras. Por ejemplo, Pablo en Gálatas 1, no lo busquen, voy a comentarles, en Gálatas 1:8, los gálatas se han desviado a creer en otro evangelio, se han desviado, y Pablo les dice que si ellos creen un evangelio contrario al que les han anunciado, dice: sea anatema. Y luego lo repite por segunda vez: como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. O sea, Pablo está diciendo: esto es realmente importante y por eso te lo digo una y te lo digo dos veces. De hecho, Jesús, como maestro, como rabí que él era, todos los aspectos que Jesús decía eran importantes. Imagínense, Jesús enseñando absolutamente todo. Pero aún así Jesús, como un método didáctico, ¿saben qué hacía? Algunas enseñanzas decía la siguiente frase: de cierto, te digo. En el idioma original dice: amén, amén. Jesús está diciendo: esto que te voy a decir, préstale atención, usando un grado de repetición. Y es interesante que el único atributo de Dios que es llevado al grado de repetición en 3, ¿saben? No es el amor de Dios. Dios no es, nunca dice la Biblia que Él es amor, amor, amor. Ni ningún otro que usted pueda pensar. Solamente hay un atributo que se dice, no se dice que Dios es santo, o no se dice ni siquiera que Dios es santo, santo, sino se dice que Él es santo, santo, santo. Dice un teólogo que se llama R.C. Sproul, que él enseña y predica mucho sobre la santidad, de hecho se lo recomiendo muchísimo, que esa santidad de Dios o la integridad de Dios, en términos de otros teólogos, es una dimensión de Dios que prácticamente consume la misma esencia de Dios. Y cuando se manifiesta Isaías, dice ahí, cuando escucha esas palabras, santo, 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 ese lugar donde estaban se estremeció y tembló ante la manifestación de la santidad de Dios y su integridad y su perfección. Y aquí quiero plantearles una pregunta. ¿Será que deberíamos ser indiferentes y apáticos? ¿Como que Dios es algo común ante su santidad y su gloria? Pues solo Él es santo, santo, santo. Vamos a empezar a desagregar esta enseñanza en 2 atributos, la rectitud y la justicia,
que juntos dan la integridad o la santidad de Dios. Y vamos a empezar por la rectitud. ¿Listo? Los que toman notas ya pueden poner su primer punto. El primero, que es la rectitud de Dios. ¿Qué es la rectitud de Dios? Pues es la norma de su integridad. Es la bondad que hay en Él mismo. Y el mismo Dios y su bondad, su rectitud es el estándar de bondad para todo lo demás. De hecho, hubo una ocasión en que una persona se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sabes qué le responde Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Esto está en Marcos 10:18. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y quisiera que pensáramos en esto, empezáramos a meditar en que Dios es perfectamente bueno. Él no puede ser más bueno de lo que ya es. Cuando algo sale bien, nosotros solemos decir que qué bueno es Dios. Por ejemplo, cuando el Señor responde una petición de que una sanidad física, nosotros decimos qué bueno es Dios. Qué bueno que no te pasó esto, qué bueno que no te pasó lo otro. Y yo pregunto, ¿y si algo te sale mal, entonces Dios no es bueno? ¿Dios no es bueno? ¿Su bondad depende de las circunstancias? Ni siquiera el Señor es bueno porque no sea malo, porque Él es bueno desde la eternidad, antes de que existiera cualquier cosa en el universo. Ni siquiera depende de la maldad humana o de Satanás, que es malo, entonces Dios es bueno, es la contraparte buena de Satanás. No, Dios es bueno desde la eternidad. Y de hecho, esa bondad y esa rectitud de Dios está en Dios, en las tres personas de la Trinidad. Dios es tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y saben, Dios desde la eternidad y en la eternidad es bueno, y además de eso ama su propia rectitud, ama su propia bondad. Imagínense un amor perfecto entre el Padre y el Hijo, del Padre hacia el Espíritu Santo, del Espíritu Santo al Padre y al Hijo, del Hijo al Padre y al Espíritu Santo. Y tenga muy en cuenta esto: la rectitud de Dios implica que Él solamente puede amar lo que es igual de recto que Él, lo que es igual de bueno que Él. Él se ama de manera perfecta a sí mismo. Y aquí quisiera contarles un dilema que yo tuve en torno a este atributo de Dios, que es su rectitud o su bondad. Y en algún momento yo estaba, creo que quizás sea una de las preguntas internas, teológicas, existenciales más profundas de toda mi vida, probablemente la más profunda. Y es la pregunta de si hay maldad en Dios. ¿Saben? Esa pregunta no me dejaba descansar. ¿Por qué llegar a pensar en algo así? Porque tú mirabas y empezabas a buscar de dónde venía la maldad, cuál es el origen de la maldad. Y encontré a un ángel caído y a unos ángeles caídos. Y yo decía, pero ¿cómo puede Dios haber creado esos ángeles pecaminosos como Satanás y los demonios? ¿No será que hay algo de maldad en él? ¿Cómo puede haber concebido un mundo de seres humanos pecadores? ¿Cómo pudo haber concebido un mundo lleno de corrupción y de desastres? ¿Será que hay algo malo dentro del carácter de Dios, en lo más profundo del carácter de Dios? Y saben, leyendo los Salmos, la respuesta que encontré a esa pregunta es: quizás tú no entiendes la respuesta a esas preguntas, pero lo que sí puedes saber, por cierto, es que nunca, jamás hay maldad en Dios, porque Él es perfectamente bueno. Dice Génesis 1:31 que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Toda la creación era buena en gran manera. No podía ser de otra forma, porque estaba reflejando la gloria y la perfección y la bondad del Creador. Simplemente no podía ser diferente. Y en el Salmo 34:8, es el salmo para memorizar de esta semana, miren lo que dice: gusten y vean, o dice prueben y vean que es bueno Jehová. Prueben y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 33:4 dice: porque la palabra de Jehová es recta y toda su obra es hecha
con fidelidad. Salmo 111:7, las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos, son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. En el carácter de Dios no hay más que estas palabras que describen quién es Él: fidelidad, verdad, rectitud, justicia, bondad. Nunca jamás. Y quisiera que pudiéramos hacer una reflexión teológica, una contemplación de Dios, del Dios recto, una rectitud perfecta. Ustedes se pueden imaginar, intenten imaginarse a un ser, intenten concebir a un ser que es perfectamente y absolutamente bueno. Intenten concebir a un ser de quien no puede proceder absolutamente nada de maldad. Intenten concebirlo. Reflexionen en esto. Pues si alguna pizca de concepción hay de ese ser, no es suficiente para concebir al Dios perfectamente bueno y recto. Y ese es Dios. Y quisiera que pensáramos en algo. Si Dios es ese ser, ¿tú crees que puedes confiar en Él? ¿Alguna sombra de duda quizás? ¿En su carácter? ¿En su bondad? Aún a pesar de que no entiendas cómo lo que te sucede obra para bien, tú puedes saber que, por cierto, Él sí obra todo para bien porque Él es bueno. ¿Así tú no lo entiendas? O sea, su bondad depende de que tú entiendas. ¿Y no crees que Él, ese ser, Dios, el Dios verdadero, es digno de toda la gloria y la alabanza por quién es Él? Pues esto me impresiona, contemplar la rectitud de Dios. Ahora vamos al segundo punto, ponga ahí en sus notas, segundo, y es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Pues para entender la justicia de Dios, recordemos qué es la rectitud. La rectitud es la norma de su integridad o de su santidad, es como la esencia de su carácter, pero la justicia de Dios es la ejecución de esa santidad. Cómo Él responde, cómo Él actúa respecto al bien o al mal. Esa es la justicia. Y saben, Dios en su carácter justo es justo de manera perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay imparcialidad en Él. Es una imparcialidad absoluta. Es una justicia incorruptible. ¿Saben? Aquí en Colombia estamos acostumbrados a que la justicia puede ser corruptible. Entonces uno salió en pico y placa y entonces lo cogió el policía y pues uno puede sacar un billete y ya como que la justicia pudo ser burlada. O un buen abogado puede burlar la justicia. O un soborno. O quizás pues le caes bien a esa persona, entonces tú como que vas a ayudarlo. Como es tu hijo, entonces tú le vas a, digamos que no vas a actuar imparcialmente, sino que vas a ayudarlo y de alguna forma le vas a hacer el cuarto. Pues saben que Dios es tan justo perfectamente que Él no puede hacerle el cuarto absolutamente a nadie. Que es imparcial. Y la justicia de Dios siempre actúa de dos maneras, y usted lo puede escribir ahí. Actúa o para bendición o para maldición. Y aquí viene un segundo dilema que tuve en mi vida con el Señor y en mis reflexiones teológicas, y es el tema de la injusticia en Dios. ¿Será que hay injusticia en Dios? ¿Y saben yo por qué empecé a pensar en esto en algún momento? Decía, oye, ¿y los bebés que mueren, por ejemplo, se salvan o se condenan? Y las tribus de por allá del África o a la gente que vivió antes de Cristo y nunca escuchó el Evangelio, ¿se salvan o se condenan? O mi abuelito se suicidó, ¿será que él se salvó o se condenó? Dios, ¿tú eres justo? ¿Será que tú obraste justamente en esto, en esta circunstancia, en esta otra? Y llegué a preguntarme eso, ¿hay injusticia en Dios? Y también en su época, en su momento, esa pregunta no me dejaba estar tranquilo.
Y quisiera que viéramos el Salmo 119, 137. ¿Cómo van? ¿Los de celular ya lo ganaron? ¿Más rápidos? ¿Listos? Salmo 119, 137. Justo eres tú, Jehová, y rectos tus juicios. La respuesta a esta pregunta o a este dilema de si hay injusticia en Dios, la respuesta rotunda es nunca, jamás. El Señor nunca, jamás va a condenar a un inocente, ten eso por seguro. Pero el Señor nunca, jamás va a absolver a un culpable, porque su justicia es perfecta. Entonces, así yo no entiendo si los bebés van o no, tranquilo porque Dios es justo. Y Él jamás actuará en una falsa justicia. Las tribus que nunca escucharon de Jesús, usted no se preocupe, el Señor es tan justo que si los condena, Él es glorioso por condenarlos. Y si los salva, Él es glorioso por salvarlos. Y es justo perfectamente. Y quiero retarte a algo, teniendo la justicia de Dios. Te quiero decir algo y es que puedes descansar en la ejecución de su justicia, porque procede de su rectitud, aun cuando no entiendes todos los detalles. Y quisiera apuntar a algo, y es que como Dios nos creó a su imagen, a imagen de Dios nos creó, varón y hembra nos creó, hay aspectos de los atributos de Dios que han sido comunicados a nosotros. Los teólogos lo llaman atributos comunicables. Y este atributo, de una manera, hacia nosotros ha sido comunicado el atributo de la justicia. Nosotros tenemos internamente un sentido de justicia. ¿Saben cuando nos roban algo? ¿Usted lo han robado alguna vez? ¿Lo han robado? A mí muchas veces me han robado. Y cuando eso pasa, se despierta algo en mí. De hecho, cuando veo noticiero, por ejemplo, cuando un ladrón lo cogen, por allá lo agarra, el barrio lo coge, la gente del barrio lo agarra, lo linchan, le dan golpes, casi lo matan. Yo digo, ¿por qué? Pobre ladrón. ¿De dónde viene ese sentido de justicia? ¿Por qué no? Pues es su supervivencia, tiene hambre, no sé. Déjenlo, consuélenlo, aliméntenlo. ¿Por qué razón nosotros queremos hacer justicia? ¿Por qué cuando hay un asesinato nosotros queremos justicia? Y lo que quiero apuntar aquí es que esa luz, ese pincelado de justicia que tú tienes adentro, eso viene de una justicia recta, perfecta y superior que ha sido comunicada a ti. Tu justicia no es perfecta. A nosotros nos conviene la relatividad respecto de la justicia. Pero quiero que veas cómo es una realidad, que hay una realidad del bien y del mal, y de cómo el bien y el mal requieren una acción, una retribución. Y quisiera contarles una pesadilla que tuve, que me hizo entender un aspecto de cómo la justicia de Dios actúa con ira hacia la maldad. Yo les di ejemplos de robos, de asesinatos, cómo uno se ve involucrado en esto, pero yo tuve una pesadilla un día en el que unas personas violaban a una de mis hijas. Tuve una pesadilla de eso. Y cuando yo fui por mi hija, y obviamente ya no podía hacer nada porque ya la habían violado a mi hija, ¿saben? En mi sueño yo experimenté odio muy profundo y una ira terrible. Y yo creo que aún la ira que se experimenta cuando somos expuestos a la maldad de ese tipo, al infanticidio, por ejemplo, a la violación, a la maldad en todas sus formas, la ira humana que se despierta en nosotros, ¿saben qué es? Otra vez una pincelada de una ira santa y perfecta de Dios hacia la maldad donde quiera que esté. Es una ira que no es sentimental ni emocional, o sea, Dios no se venga de las personas. Dios simplemente es recto y justo y hace lo que es perfecto. Dios, que es perfectamente justo y santo, no se enojará contra la maldad.
Más bien yo creo que si Dios no se enojara profundamente contra la maldad de este mundo, no sería un buen Dios. Más bien porque es bueno, se enoja y tiene una ira santa. Y quiero que pensemos un momento, reflexionemos aquí. Pensemos un momento en el peso de la ira de Dios que emana de su rectitud y su justicia. El peso de la ira de Dios que condena la maldad donde quiera que esté. Y a veces nosotros estamos tan acostumbrados a la misericordia de Dios cada día que sale el sol sobre justos e injustos, que llueven, que hay cosechas para todos y que hay cosas buenas cada día que una persona se come un plato de comida, cada vez que tiene su mascota, cada vez que tiene sus hijos, su familia, cada día que respira. Estamos tan acostumbrados y nos parece que eso es común, que eso lo merece la humanidad. Pero eso no es, eso solamente es la muestra del amor impersonal de Dios, o sea, de su amor que está dado a todos. No porque lo merezcamos, sino porque Él es bondadoso al brindar ese tipo de amor. Estamos tan acostumbrados a eso que cuando escuchamos cosas como la ira de Dios, como las acciones justas de Dios hacia la maldad y hacia caer juicio sobre la humanidad, nos parece que es demasiado radical, nos parece muy extremo, ¿saben? Cuando vemos en el Antiguo Testamento el diluvio, cuando viene una inundación que destruye toda la tierra, que mata a todos los animales y todas las personas del mundo, excepto una familia que fue dentro del arca, eso es algo terrible de pensarlo. Niños, mujeres, ancianos, toda la humanidad destruida en el diluvio. Y eso nos parece demasiado aterrador. O vemos cuando los israelitas llegaron conquistando Canaán, ordenados por Dios a matar a mujeres, a niños, animales, a personas, como una acción de juicio de Dios a esas naciones. Y nos parece como que, uy, no, esto es algo que, uy, no, primitivo. Estamos tan acostumbrados a su misericordia que nos parece primitivo la expresión de su santidad y de su justicia. Cuando Ananías y Zafira del Nuevo Testamento van a dar una ofrenda y mienten y cae muerto Ananías y después Zafira, como que uno dice, uy, no, este no puede ser el Dios verdadero. ¿Acaso Dios no es amor y misericordioso? Ese es el Dios verdadero, santo, perfecto, justo, pero grande en misericordia. Saben, Dios es paciente y la razón por la que todo este mundo no ha caído en fuego y ha sido destruido es porque Él es paciente y grande en misericordia. Y saben, ustedes dirán, ¿y cómo puede ser Dios glorificado al condenar y al hacer juicios como estos? Dios es glorificado al juzgar. Imagínate si no juzgara la maldad. Sería un terrible Dios. Sería completamente injusto y malo si la maldad quedara impune en el universo. Dios es glorificado en la condenación de los malvados. ¿Cómo Satanás podría glorificar a Dios? Por su maldad glorifica y muestra todavía más la bondad de Dios. Nuestra maldad acentúa la bondad de Dios. No es que la cree, sino la acentúa. Nuestro juicio, si es que fuéramos al infierno, sería completamente glorioso para Dios. De hecho, quiero contarles algo. Uno cuando habla de estos temas es muy, muy sentimental, o sea, metemos mucho la emoción, entonces ustedes ven que estoy emocionado. Y cuando pienso, por ejemplo, en mis hijas, ya les conté esa pesadilla terrible, ahora hay otra que puede ser no una pesadilla, sino es una realidad. Cuando pienso en ellas, si esas dos preciosas, que yo amo tanto, si ellas fueran delante de Dios, y ellas no son halladas en Cristo, ellas van a ser condenadas al lago de fuego. Y eso a mí como padre, sentimentalmente hablando, como que digo, no debería ser así. Pero ¿saben qué? He tenido que llegar al punto de decir, Dios, tú eres perfecto, bueno, justo y glorioso. Si mis hijas han de condenarse en el lago de fuego, tú eres digno de alabanza.
porque la rectitud que ellas tienen no da tu estándar. Y ante esa realidad, mis sentimientos hacia ellas son de clamar a Dios por su salvación, porque ellas le sigan, porque ellas le conozcan. Pero Dios seguiría siendo justo, glorioso, digno de toda mi alabanza si ejecutara juicio hacia ellas. ¿Sí ven que mis sentimientos aquí no mueven la balanza de Dios? Ni lo hacen menos bueno, ni injusto, porque somos tan sentimentales a veces. Ahora vamos al siguiente punto, tercero, y es: en vista de la rectitud y la justicia de Dios, quisiera que pudiéramos analizar un poco la rectitud humana. Mirémonos un poco hacia nosotros. Pues si la rectitud de Dios es la norma de su integridad, realmente para podernos medir nuestra rectitud, pues Él es la vara de medida. Cuando yo estuve en Ecuador hace como unos 12 años estudiando allí teología, allí conocí un ministerio que se llama Living Waters. Nosotros hoy en día somos voluntarios representantes de este ministerio en Colombia, y una de las cosas que más nos desafió a mi esposa y a mí en esta enseñanza de Living Waters era ver cómo la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, esa ley era un reflejo de la rectitud de Dios. O sea, la ley moral, los 10 mandamientos reflejan la bondad y la rectitud de Dios. Y esa ley no solamente se le dio a los judíos, toda la humanidad tiene escrita la ley en sus corazones. Todos los seres humanos sabemos cuando hacemos algo malo, cuando hacemos algo bueno, y todos somos responsables ante Dios por lo que hacemos. Y cuando ya que llevaba varios años de conocer al Señor, ya era un verdadero creyente, pero creo que no había entendido algunos detalles, no había entendido en suficiente profundidad mi propia bancarrota espiritual. Como que todavía me creía que era pues un buen cristiano. O sea, era cristiano y el Señor me había salvado, pues una persona tan buena como le iba a salvar el Señor. Pero cuando empecé a verme ante la luz gloriosa de la bondad y la rectitud de Dios reflejada en esos mandamientos, empecé a encontrar que era un mentiroso, que era un ladrón, que era un codicioso, un adúltero de corazón, un homicida en mi corazón porque había odiado a otros, que era un deshonrador de los padres, que era un idólatra. Y que a pesar de que estaba en Cristo, yo como que me estaba creyendo de mucho. Me estaba creyendo de mucho y saben, mi condición quedó revelada. Abraham hablaba esta mañana en el Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Los trapos de inmundicia en las toallas higiénicas de la antigüedad. Mira todas tus obras justas, la obra más justa que tú te puedas imaginar que has hecho, un trapo de inmundicia. Porque la norma de la rectitud es la perfección. ¿Saben? Nuestra desviación de esa rectitud, de esa norma, se llama pecado, y cuando pecamos lo hacemos contra Dios. No es una ofensa solamente contra otro, sino que es una ofensa contra Dios, una traición cósmica, dice R.C. Sproul. ¿Cómo así una traición cósmica? Nosotros somos creados a la imagen de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros reflejamos atributos de Dios en este mundo. Para eso estamos puestos en este mundo. Y la intención cuando el Señor puso a la humanidad era que esas personas se multiplicaran, llenaran la tierra y que la tierra fuera llena de la gloria de Dios, porque había portadores de su imagen llenando toda la tierra. Y ¿saben? Cuando nosotros pecamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos blasfemando contra Dios. El pecado no es algo sencillo, es algo demasiado grave. Una vez compartiendo esto con una joven en una conferencia, ella decía: nunca había notado lo pecadora que era y cómo eso era tan grave a los ojos de Dios. Como cuando tú mientes estás diciendo que Dios es un mentiroso porque estás proyectando una falsedad de Dios. Cuando eres infiel, cuando aborreces pecaminosamente. Y por eso el pecado no puede tener otra consecuencia que ser digno de muerte, no menos que la muerte física y espiritual. De hecho, hay un versículo muy conocido en Romanos 3:23 que dice que la paga
no, ese es Romanos 6:23. Dice, la paga del pecado es muerte. Y es interesante, pero cuando uno dice ahí la paga del pecado, como que no lo sabemos de memoria y nos parece como tan común ese pasaje, pero en inglés cuando uno lee este pasaje dice, the wage of sin is death. O sea, el salario, el wage es lo que se le paga a un jornalero cuando ha hecho su trabajo. Tú trabajaste un mes en tu empresa y tú recibes un pago justo al final del mes, ¿cierto? Quincenalmente o al día. Tú recibes tu salario y tu pago. Y lo que está diciendo Pablo ahí es el pago del pecado es la muerte. No es menos retribución que eso, es justo que se te dé la muerte por tu pecado. De hecho, es interesante pensar en algo. Cuando uno ve en el Antiguo Testamento, uno dice, oiga, si el pago del pecado es muerte, ¿por qué, por ejemplo, Adán no murió cuando pecó, sino que siguió viviendo? Vivió un poquito más. Esa es una pregunta que me hizo Salito, por ejemplo. O sea, ¿Dios no cumplió? ¿O por qué si la paga del pecado es muerte? Porque vemos que hay algunos pecados en particular que según la ley del Antiguo Testamento sí se castigaban con la pena de muerte y otros no. Entonces, ¿al fin qué es? ¿Hay muerte o no hay muerte? ¿Cómo es esto? De hecho, noten algo, la pena capital, según el Antiguo Testamento, se podía aplicar en caso de homicidio, la pena de muerte, en caso de que un hijo que hiera o que insulte a sus padres era digno de la pena de muerte. Un secuestrador, un brujo o un adivino, una persona que tenía sexo con animales, bestialidad, idolatría, sacrificios de niños, adulterio, incesto, homosexualidad, entre otras cosas. Y yo sé que como hoy en día no existe la pena de muerte, como que uno dice, uy, no, eso está como, mejor dicho, súper primitivo estos hebreos ahí, qué exagerados, ¿no? O sea, hoy en día ni siquiera existe la pena de muerte, ni siquiera para un pecado, ni siquiera el homicidio, aunque debería haber pena de muerte para el homicidio. Si yo fuera presidente lo pondría. Bueno, seguramente la tasa de homicidio se reduciría. Bueno, entonces, y aquí quiero preguntarles algo, quizás uno puede decir, pensando desde hoy en día, el humanismo y el progresismo, uno dice, uy, pero ¿por qué hay pena de muerte para tantos pecados? Eso es demasiado estricto. Pero deberíamos preguntarnos lo siguiente, y es, ¿por qué hay tanta misericordia de Dios? ¿Por qué son tan poquitos la lista de pecados que requerían una muerte inmediata? Eso es lo que realmente no logro entender. Y alguien podría decir, José, no exageres porque también hay gente buena, o sea, la humanidad no es tan mala como tú dices. E incluso hay gente que no son cristianos, sin Cristo, que son buenos, hacen buenas obras, tienen todo en orden, dan a los pobres. ¿Esa bondad no cuenta? Pues déjeme decirle que no cuenta absolutamente para nada. ¿Saben por qué? Porque hacen lo bueno para su propia gloria. Y toda cosa que hagamos así sea buena para nuestra propia gloria no es más que una blasfemia, no es más que merece el desprecio de Dios, no es más que vana gloria. Por eso que el Señor nos guarde de hacer las cosas para nuestra gloria. Esos son trapos de inmundicia. Y saben, nosotros somos muy buenos para autojustificarnos. Claro, como nuestra conciencia misma nos está diciendo que hemos hecho algo malo, pero aún así siempre queremos proclamar nuestra bondad, autojustificarnos, buscar excusas. Somos los reyes de las excusas, dice una canción. ¿Es culpa de otra persona? Incluso puede ser culpa de Dios. Si Él me hizo así. Somos los reyes de las excusas. ¿Saben? Una de las formas como podemos diagnosticar que estamos siendo autojustificándonos o excusándonos es porque muchas veces vemos muy fácilmente todos los errores de los demás y estamos juzgando todo el tiempo, criticando en otros. Y preferimos escondernos, preferimos negarlo, como el caso de Adán que huyó de Dios. O en Juan 3:20 dice que todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y yo creo que este tema de la rectitud humana y de la maldad humana a tal punto, quizás a veces uno no es tan consciente de qué tan depravado es el ser humano y qué tanta maldad hay en este mundo y qué tanta misericordia está Dios mostrando ante esa realidad.
Y les voy a dar un ejemplo un poco asqueroso, pero que a mí me ayudó a entender un poco la profundidad y el grado de la pecaminosidad humana. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez a dónde van todos los excrementos de la humanidad. Yo no sé si ya vieron el programa Discovery a dónde es que van, o no sé, pero... O sea, imagínense toda la humanidad aquí en la ciudad de Bogotá que va al baño, descarga, va al baño y descarga en un edificio que viven 100 familias, va al baño y descarga, y en cada familia hay 5 personas, va al baño y descarga. ¿A dónde va todo eso? Yo no sé si se han preguntado eso, pero miren, un día pensando en esto, en algún momento cerca de mi casa hubo un problema con las cañerías, ahí en la Cali con 26. Imagínense qué pasó. El olor era una cosa terrible. Era horrible sentir ese olor a humanidad. Imagínate si llegara a salir a la luz todo eso en una ciudad llena de habitantes, de millones de habitantes como Bogotá. ¿Qué putrefacción sería esto? Si tuviéramos que andar encima de todo eso, untarnos, sentir todo esto. Pues saben, yo creo que los pecados que nosotros podemos ver son prácticamente como las cacas de los perros que hacen en el piso, apenas lo superficial, lo que nosotros vemos en la gente. Pero lo que tú puedes ver si cerraras las puertas aquí adentro de las puertas de las casas, adentro de las habitaciones de los niños, adentro de las habitaciones de los esposos, adentro de la soledad de la humanidad, adentro de los pensamientos del ser humano, sería putrefacción. Sería algo terrible que solamente Dios sí puede ver y Dios sabe. Por eso digo, Dios, tú eres misericordioso, eres compasivo, eres lento para la ira. Pero ¿cómo puedes tolerar a esta humanidad? ¿Cómo puedes tolerarnos? Dios que conoce y ve absolutamente todo, y ve toda esa falta de rectitud, todo ese pecado cometiéndose de todos tipos los tipos de pecados que se puedan imaginar, que nadie sabe, pero que Dios sí sabe. Y reflexionemos en esto. Pensando en la rectitud humana y tu propia rectitud, quiero que pienses algo, y es: ¿tú crees que en ti hay algo bueno que impresione a Dios? Yo sé que la respuesta es obvia, es una pregunta retórica. Pero tengamos cuidado, porque muchas veces nosotros estamos creyendo que nuestra propia justicia puede impresionar a Dios. ¿Crees que tus obras te pueden ayudar frente al estándar de la rectitud de Dios un poquito, quizás? ¿De veras eres consciente de tus trapos de inmundicia? ¿O quizás has tomado la vida de la autojustificación o de las excusas? Vamos a nuestro siguiente punto, ya no sé qué número es ese punto, ¿ustedes me ayudan? El 4 es la rectitud de Cristo. Y quisiera que entráramos a pensar un poco en la persona de Jesús como persona de la Trinidad. Ya hablamos de que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es recto, o sea, es santo, es perfecto, es bueno. Y quisiera introducirles a una reflexión de la perfección de Cristo y de su rectitud con algo que me sucedió un día. Estaba viendo las noticias al mediodía y apareció la noticia de una persona que le robó el celular a otra. En Flandes, un ladrón se acercó a un periodista que estaba haciendo como cubriendo una noticia en Flandes ese día. Se le acercó por detrás, con un cuchillo le corta el cuello y le roba el celular. Yo al ver esto quedé como aterrorizado ese día, quedé pensando, y además hubo otro tipo de noticias ese mismo día, un hombre que descuartizó a una mujer y la había metido en el baúl del carro. No sé si ustedes recuerdan esa noticia. Como que eso sucedió por el mismo tiempo. Yo decía, ¿cómo es posible que este hombre, este ladrón, que le iba a robar el celular a este otro, por qué no simplemente le roba el celular? ¿Por qué tenía que cortarle el cuello? Y yo empecé otra vez a entrar en un dilema, esos dilemas teológicos ante estas realidades. Y hubo 2 clics en mi mente y en mi corazón. Y llegué a entender algo pues muy profundo del Evangelio y de la persona de Cristo. Y yo decía, ¿cómo puedes perdonar a una persona así? ¿Cómo pudiera una persona de estas, llegar a ser perdonada? Y saben, la respuesta que llegaba a mi mente es que tú no te has dado cuenta
el infinito valor que tiene Jesucristo. ¿Cuál es ese infinito valor que tiene Jesús como para que tales pecados de estos humanos, de nosotros humanos, puedan ser perdonados por medio de ese Jesús? Quizás yo ni siquiera lo había entrado a concebir. ¿No te das cuenta el tipo de Salvador que tienes? ¿Quién es ese Jesús? Es Dios mismo, es el Hijo de Dios. Y quiero diferenciar algo, y es que Jesús es el nombre humano que tuvo el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios es preexistente, eterno, y se encarnó en el mundo y le pusieron por nombre Jesús, un nombre humano. Pero ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Salvador? ¿Quién es su identidad, su valor, su peso? Es Dios. Es el ser más bueno y recto que existe en el universo. Su valor es infinito. Paul Washer dice que si uno pudiera coger a Jesús y pesarlo con una balanza con el resto de todo el universo no pesaría nada, sería una miseria al lado del valor de Cristo Jesús y su vida perfecta. Entonces, ese primer clic ante esa maldad humana es: ¿qué tamaño y qué identidad de este Salvador, Jesús? Pero después también tenemos que ver algo, y es: cuando pensamos en Jesús, casi siempre pensamos en la obra de Jesús en términos de su muerte en la cruz. Así que eso es lo que se nos viene a la mente: Jesús muerte en la cruz, muerte en la cruz. Pero ¿saben? Si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta y simplemente hubiera llegado a ese momento, a la cruz, y hubiera muerto, no hubiera sido el Salvador que nosotros necesitábamos. ¿Por qué razón? Quisiera que fuéramos a Romanos 5:19. Quisiera que usted subraya ese versículo. Romanos 5:19. Dice, está comparando a Adán y a Cristo. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, ¿qué dice ahí? Por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Saben? La muerte de Jesús forma parte de lo que Él hizo por nosotros, pero su vida y su obediencia perfecta desde que nació, siendo un niño, siendo un joven, siendo un adulto, porque a veces los niños dicen: pero yo no tengo una referencia de Jesús siendo un niño. Sí la tienes. Jesús fue tentado como niño, vivió las dificultades que los niños viven, pero no pecó. Fue tentado en todas las cosas, pero no pecó. Su rectitud se demostró en su vida humana perfecta, cumpliendo y viviendo la vida que tú y yo no hemos podido vivir. Cumpliendo y viviendo la vida que Adán no pudo vivir, nuestro padre Adán. Cumplió todo aquello en donde nosotros hemos fallado. Y saben, cuando pienso en la vida de Cristo y en su rectitud, quiero llamar la atención a ustedes a algo, y es que cuando pensamos en los grandes hombres admirables de nuestra fe, ¿saben qué se nos viene a la mente casi siempre? A Noé, ese que obedeció a Dios. Se nos viene a la mente Abraham, el padre de la fe. Quisiera ser como Abraham, tener esta fe de Abraham. Se nos viene a la mente Moisés abriendo el mar rojo con ese poder. Vemos al rey David matando a Goliat y esa valentía. Vemos a Salomón con esa sabiduría. Pero saben, todos ellos eran hombres con trapos de inmundicia encima. Solamente eran sombras. Así que no nos perdamos de quién es aquel glorioso Salvador nuestro, que realmente es digno de imitar, el modelo de nuestra rectitud. Estos hombres que les acabo de mencionar son ejemplares porque nos muestran algunas cosas de Cristo, porque nos apuntan a Jesús, porque nos muestran en su fracaso su fe en Dios y su salvación también por la fe en Cristo. Y claro, la muerte de Jesús también tiene todo que ver con esto. Ya hablamos de la identidad del Hijo de Dios, hablamos de su obra o su vida en obediencia, y ahora vamos a hablar de su muerte. Y es interesante porque Jesús no era digno de muerte física porque no había pecado, pero el punto aquí no es la muerte física de Jesús. Yo también pensaba una vez en un dilema, decía, pero sí, listo, crucificaron a Jesús, le dieron latigazos, salió mucha sangre y todo esto, y murió, pero ¿eso es suficiente para pagar por los pecados de esta humanidad? Pareciera como muy poquito. Creo que debería de haber sido un castigo peor que eso. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto de la muerte de Cristo? ¿Su muerte física? No fue su muerte física, aunque era parte. Pero creo que lo más poderoso ahí es como
aquel que no conoció pecado, aquel que es santo y perfecto desde la eternidad, ¿saben qué hace? Volvemos al ejemplo de los excrementos. ¿Se acuerdan el ejemplo de los excrementos? O de la basura. Cuando uno se unta de basura o siente el olor. Imagínense como si a Jesús le hubiera caído, se hubiera sumergido en excrementos. Aquel que es más puro y más santo y más recto y más perfecto que ninguno otro en el universo, que podría decir que tiene fobia a ese tipo de maldad y de pecado. Por eso es que el Señor dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso era algo que Jesús casi ni siquiera podía concebir. ¿Cómo es posible ser cargado con el pecado? Pero además de eso, que Dios ejecute su justicia sobre el pecado. Que caiga la ira de Dios, que caiga el peso de todo el infierno, el peso de 1.000 millones de soles sobre él. ¿Quién es este Jesús? No debería, si fuera una criatura cualquiera, Jesús, ¿saben? Habría sido destruido en el primer momento de que la ira de Dios le cae encima. ¿Cómo puedes sobrevivir a esto, Jesús? Porque Él era Dios. Y quisiera que viéramos en 2 Corintios 5:21. Y aquí hay dos conceptos muy, muy importantes. Y creo que aquí vamos a poder entender cómo la rectitud y la justicia de Dios se juntan y se revelan a nosotros, no solamente para condenación, sino para una salvación que nosotros ni siquiera podemos, creo que ni remotamente imaginar lo grandiosa que es, ni un Salvador tan grande. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Quedémonos ahí. Y vamos a aprender un término que creo que nos puede ayudar a entender, aunque no es tan familiar el término, pero es el término de la imputación. Imputación. ¿Qué es la imputación? Es cuando se pone en alguien algo, una imputación. Entonces aquí lo que estamos viendo es que al que no conoció pecado, o sea Jesús, lo hizo pecado por nosotros. O sea, nuestro pecado es imputado en Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí. Entonces hay una imputación de nuestros pecados en Jesús, pero miren la segunda parte del versículo: para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo así? Esa frase está como un poco extraña. Pues tiene que ver con otro tipo de imputación. Y es que la rectitud perfecta de Jesús en el Evangelio puede ser imputada a nosotros. Y eso es algo asombroso. De aquí quiero llegar a mi último punto. Creo que es el sexto, quinto. Llegamos a nuestro último punto y es la gloria del Evangelio de Jesucristo. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, imputado nuestro pecado a Él para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia recta y perfecta de Jesús, o la rectitud de Cristo, fue puesta a nuestro favor. Y aquí es cuando viene mi segundo clic. ¿Recuerdan la historia del hombre que degolló al que le iba a robar el celular? Mi primer clic es entender la magnitud del Salvador que tenemos, y el segundo de esa historia es: yo en mi humanidad, José Páez, yo no puedo entender cómo la justicia puede ser ganada por la fe. Yo no lo puedo entender. Ni siquiera lo hubiera podido concebir, porque yo veo toda la maldad del mundo, yo digo justicia. Aún veo mi propia maldad y digo justicia. No merecería ni siquiera ser perdonado. No se me ocurre una posibilidad diferente. Pero en el Evangelio, la justicia de Dios, y vamos a Romanos 1:16, dice, Romanos 1:16, vamos a ir porque eso es importante, creo que ahí ya vamos a quedarnos ya casi para terminar. Romanos 1:16, yo dije, yo esto no lo puedo entender, yo no lo puedo entender, no lo quiero entender ni siquiera. ¿Cómo Dios puede perdonar y justificar al impío? No lo entiendo, no lo quiero entender. Y lo que dice ahí es que esa justicia de Dios, dice, en el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, versículo 16, pues es el poder de Dios para salvación, el Evangelio, de todo aquel que cree, el judío primeramente y también del griego. Miren lo que dice ahí viene el clic. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, ¿qué dice ahí? ¿Qué pasa? Se revela por fe. Esto es algo que nosotros no hubiéramos podido llegar a concluirlo por nuestro intelecto, sino que esto es algo que Dios ha revelado, una forma en que la justicia de Dios se reveló, pero no para condenación, que así la podemos entender fácil,
sino para salvación. ¿Cómo es posible esto? Y dice Pablo ahí, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero llamar su atención a algo, y es que nosotros muchas veces pensamos que el evangelio es la revelación del amor de Dios, pero déjenme decirles que no. El evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Dios no puede amar a injustos. De manera impersonal sí, así como sale el sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Pero Dios de manera personal jamás, nunca jamás puede amar al injusto. Por eso el evangelio se revela la justicia de Dios, y ese es el punto de contacto de la humanidad con Dios. No es el amor de Dios, sino la justicia de Dios. Es como la puerta de entrada a Dios. Porque el amor de Dios no opera independiente de su justicia. Porque la justicia de Dios solo puede bendecir a su propia rectitud. Dios solamente puede bendecirse a sí mismo. Solo puede amar su propia rectitud. ¿Recuerdan la Trinidad? Entonces, ¿cómo es posible que Dios pudiera amarnos de manera personal a nosotros? Eso solamente es posible por la imputación de la rectitud de Jesús en nosotros. Y entonces Dios ve la rectitud de su Hijo Jesús puesta en nosotros, la perfección de su Hijo Jesús en nosotros, y entonces nos puede amar de manera personal. Y entonces nos puede bendecir juntamente con Cristo. Entonces nos puede acercar a conocerle a Él. Por eso dice Jesús, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si Jesucristo no está, nosotros no tenemos ninguna posibilidad delante de Dios. ¿Y saben cómo se llama esa imputación de la justicia de Cristo a nosotros? Eso tiene un término que Pablo usa en Romanos que se llama justificación. Ser declarado justo, puesta la rectitud de Cristo en mí. ¿Y cómo ocurre eso? Romanos 4:3. Ya que estábamos en Romanos, le va a quedar fácil ir hasta Romanos 4:3. Romanos 4:3 dice, porque dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa justicia revelada en el Evangelio viene por creer, viene por la fe. Eso es algo que yo tampoco, puedo recibir la revelación de Dios, pero entenderlo completamente, no me atrevería a decir que lo entiendo completamente. Pero por la fe Dios puede imputar la justicia. Y Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, o sea, él fue salvo. Abraham recibió la rectitud de Cristo sobre él y Dios pudo amar a Abraham. Y saben, este tema de la fe es importante porque a veces pensamos que la fe es como algo extraordinario, como que uno hace fuerza a ver cuánta fe puedo tener y a ver si, no sé. Y en algún momento yo le decía al Señor, Señor, aumenta mi fe. Como si yo quisiera tener una fe más grande. Y un día el pastor Alberto me dijo algo que me hizo también un clic, y es, ¿sabes? La respuesta que Jesús dio a los discípulos cuando le preguntaron eso, le pidieron, Señor, aumentanos la fe, ¿sabe cuál fue? Si su fe es así de chiquitica, como un granito de mostaza, es suficiente. O sea, el Señor te está diciendo, no es tu fe extraordinaria lo que hace la diferencia, sino es el objeto de tu fe. Es lo extraordinario de tu Salvador. Cuando vemos a Abraham, en este caso que Pablo menciona a Abraham, dice que él creyó y le llamamos el padre de la fe. ¿Abraham era extraordinario por su fe? No, ¿saben? La fe de Abraham no fue extraordinaria. Fue una fe ordinaria así de chiquita, pero puesta en que le creyó a Dios. Entonces tenemos a un Salvador extraordinario, a un autor y consumador de la fe extraordinario que se llama Jesucristo, no Abraham. Y por eso la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe. Y hablando del amor de Dios, les comenté que a veces pensamos que el Evangelio es la revelación del amor de Dios. El amor de Dios sí está, claro que sí. Pero a veces somos tan sentimentales. Hay canciones, por ejemplo, que dicen, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. ¿Cierto? Hay otra que dice, Dios me ama
Y su amor es tan grande, incondicional. Y uno llora ahí cantando las canciones del amor de Dios incondicional, ¿cierto? Pues quiero decirles algo, y es que el amor de Dios sí es condicional. El amor de Dios no es incondicional, es condicional. Cuidado con esto. Si fuera incondicional no se requeriría Cristo, pues Dios te ama a ti ya. ¿Es incondicional? No es incondicional. Si Cristo no está puesto en ti, su justicia en ti, ni se te ocurra hablar del amor de Dios. No existe tal cosa, porque hay una condición que fue Cristo muriendo en la cruz. Y Romanos 5:8, ya que estamos en Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor, ahí está el amor de Dios demostrado, para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Cristo no está en la ecuación, no hables del amor de Dios. Y cuando uno piensa en la imputación, en lo que ocurrió ahí con el Señor Jesús y nuestros pecados en la cruz, ¿cómo explicar esto? ¿Qué analogía utilizar? Y quería utilizar 3 analogías muy rápidas que están en la Biblia para mostrar cómo ocurre ese intercambio. Esta mañana cantábamos una canción de glorioso intercambio. Pero en la Biblia hay momentos en donde ese intercambio como que se puede ver unas luces ahí interesantes. Hubo un momento en que Abraham iba hacia el monte Moriah a sacrificar a Isaac. Y cuando van de camino para el lugar, Isaac pregunta que dónde está el sacrificio. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice algo a él, y es que Dios proveerá. Y cuando llega el momento del sacrificio y el Señor ve la fe de Abraham y él provee a un sustituto, a un cordero, a un carnero. Ese día hubo un intercambio entre uno y el otro, un hijo y el cordero. Y es interesante porque en la cruz y en el monte Calvario, que curiosamente queda en el mismo lugar del monte Moriah geográficamente, en ese lugar el Padre, Dios, tomó a su hijo en sus manos, y ese día el hijo fue el sacrificio. Ese día no hubo un reemplazo para Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios proveyó a un Salvador para ti, un glorioso Salvador. ¿Cómo hemos de menospreciar una salvación tan grande? Hay otro momento impresionante de un intercambio glorioso, que es lo que ocurre con nosotros y Cristo. ¿Saben? Cuando Jesús estaba para ser condenado a muerte, había un delincuente que iba a ser liberado ese día. Él había sido un disidente, un asesino, estaba por asesinato ahí. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Barrabás. De hecho, ese nombre significa hijo del Padre. Barrabás, hijo del Padre. ¿Y saben qué sucede ese día? Hay un intercambio. Ese delincuente salió libre y el justo y santo y perfecto inocente fue condenado. ¿No es glorioso el intercambio? ¿No puedes imaginarte el poder que hay en el Evangelio y la gloria del Evangelio de Jesucristo? A mí esto me conmueve todo. Perdón por la emoción que tengo hoy. ¿Saben? Dios nunca nos va a evaluar por nuestra rectitud. Bueno, ya casi terminamos, tranquilos. Y lo que quisiera, una de las cosas que yo tenía como objetivo y decía: Señor, ayúdanos en este día, toda la iglesia, es que de una vez por todas nos despojemos de toda nuestra autorrectitud, de toda nuestra autojusticia, de todos nuestros trapos de inmundicia.
A veces creemos que ser cristiano se trata de ser buenos, de hacer las misiones ahora, de hacer buenas cosas y todo eso. ¿Será que de eso se trata el cristianismo? Quizás otras religiones se tratan de eso, pero no el cristianismo. ¿Cuándo tú vas a estar haciendo lo suficiente? Tú siempre vas a sentir que no estás haciendo lo suficiente, ¿sabes? Por más de que hagas, nunca es suficiente, porque no es suficiente. Esa rectitud propia no sirve para nada. Y dice Romanos 10, ya que estamos en Romanos, vamos rápido ahí. Romanos 10, 2. Y eso es importante porque si hay una pizca de tu rectitud a la que todavía te estés agarrando, ¿sabes? Tú realmente no entiendes el evangelio. Si hay una pizca, tú realmente no estás justificado en Cristo. Mira lo que dice Romanos 10, 2. Y Pablo está hablando de sus compatriotas judíos. Dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios. ¿Qué dice ahí? Escuchan, ¿pueden leer otra vez esta parte? Y procurando establecer su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿No entienden? Si te estás intentando agarrar a tu propia justicia, tú no entiendes la justicia de Dios revelada en el evangelio. ¿Tú crees que pudiste hacer algo meritorio para tu salvación? Si crees que pudiste hacer algo meritorio, tú no entiendes el evangelio. Y yo me pregunto, ¿cómo es que una adúltera, cómo es que un ladrón, cómo es que Pedro, ese pecador, cómo es que Pablo, el primero de los pecadores, se dice de él, cómo este Josepa es un pecador, pueden ser objetos del amor de Dios? Yo no lo entiendo. ¿Cómo es que esto puede ser posible? Y la única respuesta es una palabra y se llama Jesús, Cristo, que nos justifica a Dios porque poseemos la rectitud de Jesús. Algunos piensan, ay, sí, es que yo ya me di cuenta que si no me hago cristiano me voy para el infierno, entonces yo si no me voy a condenar, yo soy muy listo, muy avispado y yo me voy para el cielo, ¿cierto? Eso es el cristianismo, yo me voy a salvar. Si tú crees que es escaparte del infierno, tú no entiendes, no estás entendiendo nada. Lo que tú más necesitas no es salir del infierno, sino es ser justificado por la fe, tener la rectitud de Cristo, que te da acceso a la mayor bendición que puedes encontrar en este presente y la eternidad y en este universo que se llama Dios mismo. Esa justicia de Dios por la fe es la puerta de entrada para nuestro mayor bien, que es la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y sabes, a veces como que nos parece que Jesús es muy poco, como si tuviéramos que buscar algo más extraordinario, algo que nos inspire más. Quizás démosle un motivo más grande a los jóvenes para que ellos sean políticos, científicos, artistas, empresarios, algo que realmente los motive. Esto como que el evangelio va a decir, Jesús nos salvó, pero ¿y para qué nos salvó? Algo más, algo más. Es que no entiendes que no hay nada más precioso, nada más grande, nada que pueda hacer mayor bendición en tu existencia que conocerle a Él por medio de Jesús. Si te parece poco esto, si crees que debes ir por más, entonces tú no entiendes. Cristo es suficiente, mucho más de lo que quizás pudieras necesitar, imaginar. Si Él no es suficiente para ti, entonces no estamos entendiendo. ¿Sabes? Yo en algún momento pensé, yo cuando vaya al ministerio y vaya y predique y vaya y haga toda la obra y entonces viaje por un lado y viaje por el otro, como que ahí voy a sentir que estoy siendo realizado, estoy encontrando el propósito de mi vida, por fin estoy haciendo mi gran sueño. ¿Y saben qué pasó cuando hice todo eso? Empezó a desvanecerse toda esa emoción. ¿Cómo así? Hacer todo esto como que siento que no me satisface, como que siento que me está cansando. ¿Sabes? Yo mismo no estaba entendiendo que yo ya tenía lo que necesitaba. No tenía que buscarlo en un ministerio ni siquiera. A veces estamos pensando, cuando yo tenga ese trabajo, cuando tenga esa persona, cuando me case. Si tú estás pensando que necesitas algo más que Cristo para ser suficiente, no estamos entendiendo. Aun cuando nuestro fracaso toca la puerta, cuando toca mi puerta mi fracaso, mi propio pecado, no tengo otra cosa que decir. Como dijo Simón Pedro a Jesús, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y he creído y sé que tú eres el Santo de Dios. ¿Aún creemos que lo malo que nos sucede, será que no encaja con una bendición tan grande?
es porque no entendemos. Y quisiera terminar con este pasaje, este sí es el último, Romanos 8:28. Y quisiera que usted vea cómo todo lo que hemos hablado hoy, cómo esa rectitud, cómo la justicia de Dios revelada en el Evangelio por la fe y en el valor y la persona de Jesús viene a poner todo, absolutamente o casi todo en su lugar. Leamos Romanos 8:28. Y piensa en esto, ¿crees que lo malo que sucede no encaja con esa bendición de Dios en Cristo? Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Saben por qué todas las cosas cooperan para bien? Porque Dios es bueno, por su carácter. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también. ¿Qué dice ahí? Y ya entendemos que es la justificación. Si no hubiera justificación, no habría nada para ellos. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y entonces, ¿qué diremos a esto? O sea, lo que Pablo está diciendo, esto que es lo más glorioso y lo más alto ya ha sido hecho por ustedes, entonces todo lo demás no es nada. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Miren lo que dice, el que no negó ni a su propio Hijo, o sea, la cosa más preciada en toda la eternidad, en todo el universo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? O sea, todo lo demás que tú pudieras pensar está en una categoría muy inferior a lo que ya Dios te ha dado, que es a Cristo. Y entonces Él dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Mira lo que dice después, Dios es el que ¿qué? Dios es el que justifica. ¿Ahora tú lo entiendes? ¿Quién te va a acusar entonces a ti? Si Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que te condena? Si Cristo Jesús, Él es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Y voy a saltarme al versículo 37. Intercede por nosotros. Perdónenme porque la iba a embarrar aquí. Ya, 35. Dice ahí entonces, usted va a entender la profundidad de todo esto, con todo esto que hemos hablado. Dice él, ¿quién nos separará del amor de quién? Miren que no dice simplemente el amor, ni siquiera el amor de Dios. Noten esos detalles. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Todas son cosas malas, ¿no? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Versículo 37, pero en todas estas cosas somos, ¿por medio de quién? Miren eso, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, los que tienen miedo a los demonios, tranquilos, ni principados, ni lo presente, los que tienen miedo al pasado, al presente, al futuro, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Y qué dice ahí? Por si de pronto le queda alguna duda. Nos podrá separar, pero ¿qué dice? El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué impresionante. Yo casi no lo puedo ni entender, pero estoy maravillada. Poder participar en un lugar en su mesa, tener una puerta abierta a su gloria por Jesucristo, una sangre preciosa que lava nuestro pecado y nuestra maldad, que no solamente nos deja ahí lavados, sino que nos adopta como sus hijos. Si ya nos dio a Cristo, ¿qué más estamos buscando?
Por eso, nuestra gloria, si algo podemos levantar nuestro pecho y gloriarnos en algo, ¿saben en quién es? En Jesucristo, en su rectitud que nos ha sido dada. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. Le invito a poder cantar esta canción. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Y el coro dice: tu sangre. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Quiero invitarle a que usted se ponga de pie y podamos orar juntos, podamos aún cantar esta canción y darle gloria al que lo merece, al único que lo merece, al único y sabio Dios. Sea la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ha revelado su justicia en el Evangelio por la fe. Gracias por Jesucristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Hoy puede ser el día de tu salvación. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, hoy Dios te está mandando que te arrepientas, que confíes en Él, que le creas. No esperes más. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante, Amante de mi ser, quiero vivir por ti. una vez más, amante. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre Mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Realmente no tenemos suficiente para agradecerte. No tenemos suficiente para maravillarnos y contemplar tu hermosura. No basta toda la eternidad para conocerte, para entenderte y conocerte. Y ese es nuestro mayor anhelo. Si en algo hemos de gloriarnos, es en entenderte y conocerte a ti, Jehová, a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A un Dios de